Hemos cumplido 4 meses desde que el 13 de marzo del presente año las consecuencias en materia de salud del COVID-19 comenzaron a presentarse en el país. El sistema sanitario registra hasta el momento, según datos oficiales, más de 28.500 casos confirmados. Lamentablemente, más de 780 compatriotas han perdido la vida a causa del COVID-19, según datos oficiales. Estos 28.000 casos confirmados de COVID-19 pudieran multiplicarse por 10 según los encargados de la parte de salud, expertos también desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sumado a las consecuencias en materia de salud, hoy el tema de la transparencia y lucha contra la corrupción sigue siendo un tema de debate en el país. Y es que este tema de la compra de hospitales móviles sigue siendo un tema de debate. El Ministerio Público ha citado en las últimas horas a 2 funcionarias de gobierno, a la ministra general de gobierno, Marta Doblado, y a la nueva directora de Inves Honduras. Hablamos de Evelyn Bautista. También en las últimas horas, sobre estas denuncias, el presidente Juan Orlando Hernández ha denunciado que al parecer hay una conspiración en su contra y en contra del gobierno de la República. Mientras tanto, organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica han dicho que preocupa el manejo de los fondos en esta pandemia del COVID-19. Hoy, en esta primera hora del foro de Canal 10, vamos a conversar con uno de los funcionarios más cercanos al presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Nos referimos al ministro de la Presidencia, Eval Díaz, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Buenos días. Abogado Eval Díaz. Buenos días, Eric. Buenos días al pueblo hondureño. Es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes y conversando sobre los temas de actualidad nacional. Así que gracias por la invitación. Estamos aquí a la orden. ¿Cómo valora la situación del país, ministro de la Presidencia? Mire, Honduras no puede sustraerse del contexto internacional. Cuando alguien sustrae lo que Honduras vive del contexto internacional, de lo que vive el mundo, comete un acto de injusticia. Que ha sumido en el dolor al mundo entero, tanto en la parte de salud, en la parte humana, como en la parte económica. En la parte humana, nosotros hemos visto cómo países con sistemas de salud sólidos, de primer mundo, lo que hemos siempre llamado primer mundo, prácticamente han colapsado. Países como Estados Unidos, que tienen una tasa de letalidad de más de 11%, o el Reino Unido, casi 15%, o prácticamente los países europeos con una tasa de letalidad, como Italia, un 14%. Todos con miles y miles de muertos. Ahí se contaban los muertos por... Esa situación ha enlutado al mundo entero, ya no solamente a unos países, sino al mundo entero. Y cada país vive su drama. En ese contexto de la pandemia mundial, valga la redundancia, Honduras vive sus propios retos, sus propios desafíos. Nosotros aquí hemos enfrentado también esta pandemia que nos llegó, según los datos de las primeras personas detectadas en el mes de marzo, y paulatinamente ha venido incrementándose. Sin embargo, cuando usted mide a Honduras en el contexto internacional cómo ha manejado la pandemia, sin duda alguna que Honduras, a pesar de tener uno de los sistemas de salud, diríamos, con mayores dificultades en la región y en el mundo, hemos logrado un manejo más allá de lo aceptable. Honduras tiene mejores índices en este momento que muchos países de la región y que otros países del mundo y que países de primer mundo. Esa situación, cuando se saca de contexto, Eric, se comete un acto de injusticia porque la oposición política comienza a achacarle los muertos al gobierno. Bueno, al final nosotros vemos que lo mismo hacen las oposiciones políticas en todos los países, porque ellos consideran que esta es una oportunidad para poder perfilarse
y poder tener mejores chances en las elecciones. Entonces, no podemos esperar una conducta diferente. Sin embargo, los números, los datos, las estadísticas, dentro de esta situación crítica, difícil que está viviendo el país, que estamos viviendo todos, comienzan a mejorar para Honduras. Los retos son difíciles. Ahorita para una persona que ha perdido un pariente, que ha perdido o que está sufriendo las consecuencias económicas por los efectos de la pandemia, que ha perdido su trabajo, que no tiene los ingresos, que no puede salir a trabajar como antes. A esa persona, y le digo que las cosas están mejorando, probablemente me va a decir, ¿y usted en qué país vive? ¿Usted en qué realidad vive? Nosotros entendemos ese dolor y entendemos esa situación. Sin embargo, como dije, Eric, es un tema de orden mundial y nosotros estamos haciendo lo posible, lo humanamente posible. Sin embargo, hemos logrado reducir la tasa de letalidad. Honduras está en este momento en una tasa de letalidad abajo de un 3%. En las últimas 4 semanas hemos tenido una caída en un descenso en la tasa de letalidad, cosa que es positiva, porque ahora la nueva estrategia no es atacar tanto el contagio, obviamente el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y todo son fundamentales, pero estábamos enfocados ahora en que las personas que se han contagiado a los primeros síntomas reciban el tratamiento ambulatorio, es decir, que lo reciban en un centro de triaje, que lo reciban en un centro de salud, que lo reciban en su propio centro de trabajo, que lo reciban en cualquier lugar donde esa persona puede ir y que pueda ser revisada, se le entregue el tratamiento y lo tome de manera inmediata. Tenemos ya números, ya estadísticas que esto está funcionando y nos ha ayudado a bajar la tasa de letalidad, es decir, la cantidad de personas que mueren cuando son contagiadas con COVID. Y eso es algo muy importante porque estamos hablando de salvar vidas. Las brigadas médicas que hemos lanzado en las últimas semanas a los barrios, a las colonias y que ahora estamos masificando a todo el país con los centros de triaje a través de los municipios, de los comités del SINAGER en los departamentos y en las regiones, estamos logrando que menos personas lleguen a los hospitales, aunque todavía, repito, tenemos mucha presión en los hospitales, pero estamos logrando cosas importantes. Creo que Honduras está más adelante, si usted me lo permite, Eric, mostrar unas gráficas que refuerzan lo que estoy diciendo y que no lo digo yo, sino que están fundamentados en estadísticas que lleva la Universidad de Estados Unidos, Johns Hopkins, que es tomada como referencia por los principales medios de comunicación internacionales y también por los países para medir cómo los países se van comportando en el manejo de la pandemia. Y en medio de esta vorágine de decisiones rápidas, de emergencia, de toma de decisiones, pues ha venido el tema de la transparencia. Nosotros fijamos una posición como gobierno, fijamos una posición con el presidente de la República y dijimos que los entes ejecutores de los fondos públicos para adquisiciones y compras en la emergencia debían seguir un acompañamiento de veeduría social y lo pusimos en las leyes que mandamos al Congreso. El artículo 1 de la ley de aceleración económica que mandamos al Congreso, ahí dice que las instituciones debían promover el acompañamiento tanto de la iniciativa de infraestructura COST como del Foro Nacional de Convergencia FONAC y del COEP. Establecimos ahí la posición del Poder Ejecutivo, del presidente, de que hubiese veeduría, rendición de cuentas de la misma manera. Y aquí yo aprovecho para no solamente anunciar, sino sumarme al sentimiento de la gente de que se rindan cuentas. No es lo mismo que yo tome los datos de una secretaría o de una institución y los dé. No me corresponde a mí. Le corresponde al titular o al número 2 de esa institución salir y rendirle cuentas al pueblo hondureño. Hay muchos mitos sobre este tema y mucha desinformación generada con propósitos malos de gente que promueve el odio, el desorden.
y como lo he dicho, quisieran ver, además de que este país está enfrentando una pandemia tan dura, tan difícil, que nos ha llenado de luto, quisieran ver las calles incendiadas, saqueos, quema de negocios y otra vez esa historia que vivimos en el pasado reciente, sembrando esa inconformidad. Así que ese es un tema que nosotros hemos venido empujando, apuntalando, y nosotros tenemos la confianza, lo hemos anunciado y ya se están haciendo los preparativos para que las secretarías, como las instituciones encargadas de ejecutar fondos presupuestarios para el manejo de la pandemia, se presenten ante el pueblo nacional, ante el pueblo hondureño a través de los medios de comunicación y rindan un informe. No basta con que esté en los portales de transparencia de cada institución o los informes que manden al Instituto de Acceso a la Información Pública, no. Hay que presentarse y explicarle al pueblo hondureño, y ahí van a mucha información con gente que con propósitos políticos, pero además malos, aviesos, han tergiversado las cosas y han generado una situación de confusión e inconformidad en mucha de la población a raíz de la desinformación que se ha generado. Pero nosotros seguimos firmes, nosotros seguimos comprometidos con darle respuesta al pueblo hondureño, con el manejo de la pandemia de la mejor manera posible, pero también comprometidos con la rendición de cuentas. La instrucción del presidente de la República ha sido muy clara a las instituciones que manejan los recursos públicos en esta pandemia. Abrir las puertas de las instituciones, abrir los libros, abrir los archivos para que los entes investigadores entren y hagan sus tareas, tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas, como la Procuraduría General de la República y los demás entes encargados de hacer las investigaciones. Y no se debe escatimar. Nosotros somos los principales interesados en que se investigue y se llegue al fondo de las consecuencias y que se diga al fondo de las investigaciones y se diga si hay o no hay razón en las denuncias planteadas y que se han ventilado públicamente. Así que a nosotros, por el honor de la gestión del gobierno, nos interesa, es de sumo interés que las investigaciones sean hechas sin ningún impedimento, sin ningún estorbo, con toda la transparencia posible, y que luego estas instituciones den un informe a la nación y digan qué fue lo que encontraron. Si encontraron dolo, si encontraron errores de procedimiento, si encontraron las cosas bien, y que le digan al pueblo hondureño qué fue lo que encontraron. Porque nosotros tenemos la seguridad, la confianza y la frente en alto de estar obrando y operando con la mayor transparencia, el mayor compromiso, y pidiendo y exigiendo que hasta el último centavo dedicado al manejo de esta pandemia se haga de manera transparente, y no solo de manera transparente, sino de manera eficiente. Porque una cosa es manejar con transparencia y de repente las decisiones y las ejecuciones son ineficientes y no generan ningún impacto. Cumple con la ley, pero no logra ningún impacto. A nosotros nos interesa no solo la transparencia, sino el impacto. Y en este caso, las medidas que se han tomado en materia de salud, las decisiones que se han tomado del confinamiento, del encierro que hemos provocado por decisiones, suspendiendo garantías constitucionales, especialmente la garantía de la libertad de moverse de un lugar a otro, estableciendo horarios, estableciendo formas de salida, suspendiendo las actividades día sábado y domingo, cerrando los aeropuertos, limitando toda esa actividad que, aunque tiene un daño económico, pero hoy estamos viendo esas consecuencias en términos positivos, porque estamos bajando la tasa de letalidad, mientras otros países van subiendo la tasa de letalidad tristemente, ¿verdad? Porque nadie puede alegrarse de que en otros países no se esté logrando bajar la cantidad de muertes con relación a la cantidad de habitantes. Y en el caso de Honduras, afortunadamente, gracias a Dios, gracias a las decisiones que se han tomado, a la conducción que ha habido, hemos logrado, Eric, repito,
bajar la tasa de letalidad. Y si usted me lo permite, y tiene ahí la gráfica, pudiese brevemente explicar lo que estoy diciendo, que no son fuentes ni siquiera hondureñas, es decir, no es una plataforma en el que tenemos ninguna incidencia, sino que es la Universidad Johns Hopkins, donde cualquier persona puede entrar y puede consultar y hacer comparativos. Ellos tienen esa plataforma donde en base a los datos que se van recabando, se va viendo el comportamiento del COVID en diferentes países. Ministro de la Presidencia, vamos a compartir esas imágenes en el siguiente segmento, pero retomemos este tema de la compra de hospitales móviles. Usted y mi persona estudiamos en Costa Rica. Yo le digo a usted, ministro de la Presidencia, por ejemplo, este caso, si se hubiera suscitado en Costa Rica, por lo menos como medida preventiva, los funcionarios responsables de haber hecho esta compra tuvieran privados de su libertad. Por lo menos como medida preventiva, tuvieran privados de libertad. Ahora, ministro de la Presidencia, el Banco Centroamericano de Integración Económica, su propio presidente, Dante Mossi, ha dicho en las últimas horas que preocupa respecto a la transparencia el manejo de los fondos de la pandemia del COVID-19. Y no fue ningún partido político, ministro, el que dio cuenta de la sobrevaloración de la compra de los hospitales móviles. Fue la sociedad civil a través de la ASJ con Carlos Hernández. Yo le consulto, ministro, ¿ha golpeado fuertemente la imagen, la credibilidad del gobierno este caso de los hospitales móviles? ¿Se arrepienten ustedes de haber incurrido en un proyecto que hasta este momento pareciera que es un proyecto fallido, ministro? Bueno, vamos por partes, Eric. Primero, es cierto, usted y yo estudiamos en Costa Rica y ahí yo estudié Derecho Público, que tiene que ver con derechos humanos, derecho constitucional y otras ramas del derecho público. Y justamente en Costa Rica me di cuenta que ellos hace 70 años empezaron a construir un nuevo sistema de protección social. Entonces, claro, a ellos les pega menos una pandemia porque tienen un sistema de protección social que, aunque tiene sus retos y tiene sus desafíos, porque son siempre permanentes, tienen una red hospitalaria y tienen un sistema de salud a nivel nacional que les ha permitido, junto al tema de educación, controlar mejor la pandemia. Eso hay que reconocerlo. Pero como usted hace alusión a eso, allá también en Costa Rica, en el tema del derecho constitucional, se reafirma el derecho al principio de inocencia. En Costa Rica no meten a la cárcel a alguien porque en un periódico, porque en un medio o porque una organización dijo que tiene sospechas. Se respeta el principio de inocencia. Ahí comenzaron, en Costa Rica, con la historia de la protección a los derechos fundamentales, la famosa Sala Cuarta, donde cualquier persona va a pedir protección. Y no veo yo en Costa Rica cómo por la presión pública, por la presión de un medio, o dos, o tres medios, o las redes sociales, van a privar de libertad a una persona sin que medie prueba fehaciente de que ha cometido un delito. Aquí quien determina quién ha cometido o no un delito son las investigaciones que no han terminado, o dígame cuál investigación ha terminado para decir que alguien es culpable. Nuestra Constitución, la Constitución de Honduras, también consagra el principio de la presunción de inocencia. Eso no lo podemos olvidar. Ahora, si en Honduras queremos hacer linchamientos públicos y porque en un periódico salen las titulares o porque en las redes sociales se mueve que fulano o perengano es culpable porque dijo un informe de una ONG, entonces borremos de la Constitución el principio de presunción de inocencia y vámonos por el juicio de linchamiento público. Pero yo creo que en estos momentos hay que mantener la serenidad y confiar en la institucionalidad. Que el Ministerio Público haga sus investigaciones. Ministro de Valdías, que el Tribunal Superior disculpe que lo interrumpa, haga sus investigaciones. ¿No goza de credibilidad este informe de la ASJ, ministro? Y después hacemos las conclusiones y ya los tribunales dictarán las sentencias a los culpables. Pero no nos podemos ir y no es aceptable irse porque no
Mire, ASJ, en el caso de ASJ presentó un informe al gobierno y nos dijo, mire, no hubo sobrevaloración, no hubo empresas de maletín, no hubo enriquecimiento. Los tiempos de entrega en esta pandemia son aceptables. Y después sale con otros informes. Entonces, bueno, ellos saben sus números. Pero al final de cuentas no deja de ser una instancia de veeduría social que ha estado presente en el país y seguirá y hace un rol importante, pero al final quien va a determinar si hubo o no delito no es ASJ, es el Ministerio Público en su etapa investigativa y los jueces dictando sentencia en el caso de que el Ministerio Público encuentre elementos suficientes para presentar los requerimientos fiscales. Eso es lo que procede y eso es lo que debe hacerse. Eso es lo que manda la ley hondureña. Y finalmente, Eric, en el tema de la decisión de los hospitales, si nos arrepentimos o no, yo creo que fue una decisión correcta. En ese momento dijimos, cuando nos presentaron las estadísticas, tanto epidemiólogos, actuarios, cuando se vio con la OPS, OMS, que nos estaban diciendo, miren, en Honduras en las primeras etapas podríamos tener hasta 5,000 muertos. Y otros decían, si la tasa de propagación es en base a la información que hemos tenido en Europa y en China, nosotros podríamos tener hasta 20,000 muertos. Y algunos dijeron que 40,000 muertos. Ante esos escenarios, Eric, ante esas informaciones que nos están dando científicos, ¿cuáles decisiones son las que hay que tomar? En esos momentos, el resto de la población no sabe a la presión y a la toma de decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, se definió que lo mejor era tener la mayor cantidad hospitalaria y que no había que perder tiempo. En lo que sí, desafortunadamente, Eric, no hemos tenido el éxito deseado es en los tiempos de entrega, porque estos hospitales que están ahorita ahí en Puerto Cortés debieron llegar hace más de un mes y estar ya instalados en este momento atendiendo a las personas. Nosotros no tenemos las capacidades de China de hacer un hospital en 5 días como ellos lo hicieron. Esas son realidades que nosotros tenemos que vivir. Lo que queríamos era tener un hospital que se armaba rápido y empezar a atender a la población. Y que tuviéramos 5 hospitales más en el resto del país. Esa fue la decisión es correcta. La decisión es correcta. La ejecución en términos de las dificultades que hubo en el mercado internacional para conseguir que no había una operación logística que lo transportara y todo ese debate que había, los países incautando los materiales biomédicos, los países, por ejemplo, Honduras compró algunos insumos en Estados Unidos y no los dejaron salir, porque el país cerró las fronteras, porque tenía que asegurarse para ellos mismos los insumos médicos. Lo mismo hicieron otros países. Esta es una realidad también que en estas investigaciones, en estos juicios, debe ser considerada. Es una realidad, eso sucedió. Ahora, si de aquí en adelante, ahora que las cosas se han ido paulatinamente normalizando, diríamos, aunque no podemos llamar normalidad, pero que ha ido bajando ya la presión del comercio internacional, ahora lo que nos toca ver es si el resto de los hospitales van a tener ese mismo retraso. Frente a esa situación, nosotros hemos dicho que a la Procuraduría General de la República y a InvestH le hemos pedido que hagan una revisión exhaustiva y rápida y definan, según los criterios legales y el récord de cumplimiento de este proveedor, si no van a venir en los tiempos prudenciales para ser instalados, entonces que se rescindan esos contratos y se recuperen su totalidad el dinero para que podamos construir esos 5 hospitales en los 5 planteles que ya están en este momento siendo afinados. Así que esa es otra historia, Eric, y esa es la historia. Nosotros no, yo creo que la decisión fue correcta. Desafortunadamente hay muchos imponderables en el camino. Ahora, si es sobrevalorado o no, ese es un tema que tiene que verse de manera objetiva, no de manera subjetiva. Para usted esta tasa puede ser muy cara, para otro puede ser barata.
Eso es muy subjetivo, depende de las circunstancias objetivas que están sucediendo en ese momento. No debemos olvidar que hemos estado y estamos en una emergencia donde el país se quedó sin equipo de protección personal. 20,000 equipos de protección personal diarios. Jamás habíamos tenido una demanda de eso. A eso nos referimos cuando decimos que los países no estaban preparados. Cuando el BESIE, por ejemplo, nos dice que nos va a apoyar con pruebas, pero no venían completas. Y Honduras ayudó a repartir al resto de Centroamérica, tomamos los aviones de la Fuerza Aérea en ese espacio de solidaridad y repartimos a los países y no venían completas. Entonces también los organismos multilaterales se equivocan. La OMS nos decía al principio que una persona no sintomática no transmitía la enfermedad y resulta que sí. Con la hidroxicloroquina que sí, que no, que sí. O sea, ha tenido una conducta errática. Y esas cosas también nos afectan a nosotros como país. Entonces, por eso dije al principio de mi participación, Eric, que ver las acciones del gobierno de Honduras y juzgarlas sin ver el contexto internacional y cómo a los demás países les ha ido, creemos que no es justo. La lectura correcta es lo que está sucediendo en el mundo, las decisiones que se han tomado en el mundo. Ahora, si en estas acciones... Ministro, vamos a hacer una pausa comercial. Se identifica que ha habido dolo, mala intención, entonces sí, todo el peso de la ley. Pero si en estas acciones lo que ha habido es una intención de proveerle al pueblo hondureño las mejores condiciones para atender esta pandemia, eso debe ser valorado también de manera justa, objetiva y adecuada. Ministro, vamos a hacer una pausa comercial. Antes aquí me dice un amigo televidente, el problema es que la gente juzga porque la soberbia de algunos ministros fue ofensiva. La percepción es el problema.